Sinopsis. Adrián, un desarrollador de juegos de 21 años, acababa de graduarse de la universidad con un puesto garantizado en una de las empresas de desarrollo de juegos más grandes del país, pero en lugar de que su sueño se hiciera realidad, terminó en un accidente automovilístico después de su fiesta de graduación. Cuando despertó, Adrián se encontró en el cuerpo de un estudiante de secundaria de 17 años. Para su sorpresa, este chico no se estaba graduando de una escuela común, sino de una de los dioses. Habiendo tomado el cuerpo de un joven dios, Adrián tuvo miles de ideas sobre cómo usar su divinidad de creatividad para conseguir tantos creyentes como fuera posible. Adrián descubrió una manera excelente de conseguir miles de creyentes rápidamente. No puedo usar mi deidad para crear juegos, y pedir oraciones para que los creyentes jueguen a mis juegos. ¿Mis creyentes necesitan algo con lo que luchar contra los monstruos? Haré un juego en el que puedan capturar monstruos que lucharán por ellos y evolucionarán. ¿Te suenan familiares un dragón de fuego rojo, una tortuga de agua azul y una rana verde? ¿Es solo una coincidencia? ¿Es demasiado débil la tecnología de mi creyente? ¿Qué cambios puede aportar un asistente de IA inteligente a la vida de las personas? Cuando el dios del rayo decidió invadir el reino de mis creyentes, las criaturas con las que se topó lo dejaron sin palabras. ¿El dios de la creatividad no era débil? ¿De dónde salieron tantos monstruos poderosos? Gritó desesperado el dios del trueno. Ya no soy el dios de la creatividad, ahora soy el dios de Internet, dijo Adrián con una sonrisa mientras ordenaba a sus seguidores que atacaran al ejército enemigo. Desde el joven dios con la divinidad más débil y subestimada de la clase, del que nadie creía que pudiera graduarse, hasta el dios al que los demás dioses solo pueden admirar. Este es el viaje de Adrián, el dios de Internet. Capítulo 1. Vamos, Adrián, tómate una cerveza con nosotros, será nuestra última noche juntos. Dijo una chica mientras me sujetaba el brazo para mantener el equilibrio, pero me miraba expectante. En ese momento, todos los exalumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts que se habían graduado conmigo esa noche estaban celebrando nuestra última noche juntos. A partir de esa noche, cambiaríamos nuestro estatus de estudiantes, el futuro de la sociedad a desempleados, la escoria de la sociedad, una broma interna que teníamos durante nuestro último año. No es que todos estuvieran desempleados, ya había algunos compañeros que consiguieron trabajo en grandes empresas, algunos trabajaban en empresas de software para teléfonos inteligentes, otros en empresas de desarrollo de teléfonos inteligentes, otros se enfocaban en otras áreas de la tecnología. Yo fui una excepción. ¿Cuál es la definición de alguien que sabe de todo y no domina nada? Ese era yo, Adrián Williams. Me ha interesado la tecnología desde que era adolescente, aprendiendo sobre desarrollo de software, cómo funciona el hardware, desarrollo de juegos e incluso IA en los últimos años. Pero aunque profundizaba un poco en cada uno de estos temas, antes de llegar al fondo de cada uno, encontraba algo más que me interesaba y cambiaba mi atención a esa otra cosa. Esto hizo que me resultara difícil conseguir un trabajo porque mi falta de concentración realmente no me ayudó a elegir el área que quería seguir como carrera. Por supuesto, desarrollé algunos juegos y aplicaciones mientras estaba en la universidad, lo que me permitió ganar una buena cantidad de dinero y me dio la seguridad financiera para no apresurarme en encontrar el campo deseado. Por fin esta mañana he recibido una invitación muy interesante. La empresa de juegos que me inspiró mucho me invitó a participar en un proyecto de juego innovador que estaban desarrollando. Por la información que me pudieron dar, todo el proyecto involucraba diferentes áreas de la vida que ninguna otra empresa se había atrevido a incluir en su juego. Y eso me interesó tanto que estaba seguro de querer ser parte de ello. Así que rápidamente confirmé mi asistencia con ellos, y mañana por la mañana tomaría un vuelo a Edimburgo, Escocia, donde estaba ubicada su sede. Mientras miraba a mis compañeros de clase, las amistades que había hecho y que probablemente nunca volvería a ver, mis ojos volvieron a la chica que sostenía mi brazo. Emily Méndez, una bella chica latina, un genio en el estudio y desarrollo de IA, motivo de mi reciente interés en IA, actualmente trabajando en un puesto senior en Close.ai, exponente del desarrollo de IA en el mundo, me miraba expectante. Desde la primera vez que la vi, sentí que nos llevaríamos bien, por lo que nuestra amistad se desarrolló muy bien durante los 4 años que duró la carrera. Lamentablemente ninguno de los dos tomó la iniciativa de hacer algo más que la amistad, a pesar de que ambos sentíamos la intensa tensión sexual que teníamos. Pensando que esta sería nuestra última oportunidad, aproveché que ella me tomaba del brazo y decidí disfrutar el resto de la velada con ella.
¿Qué tal si tomamos esta última cerveza en otro lugar, Emily? Le pregunté con mi boca cerca de su oído. Tan pronto como le hablé al oído, sentí que Emily se congelaba antes de asentir levemente. Sin decir palabra, salimos del bar abrazados y nos quedamos en la acera esperando un taxi en silencio, simplemente disfrutando de la presencia del otro y aprovechando ese contacto físico que no habíamos tenido durante nuestros años juntos en la universidad. Después de unos minutos, finalmente apareció un taxi y le hice un gesto con la mano al conductor para indicarle que queríamos subir, pero el taxi actuó de manera extraña. Como estaba borracho, me tomó un tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando, pero cuanto más se acercaba el taxi a nosotros, más me daba cuenta de que la velocidad del taxi no era la adecuada. En los pocos segundos que le hice señas, el taxi se acercó mucho más de lo que debía, lo que me puso en alerta. De repente, el taxi que circulaba a toda velocidad se detuvo junto a la acera y se dirigió directamente hacia nosotros. Emily, que me había estado abrazando, se quedó dormida en mis brazos y no reaccionó cuando intenté sacarla. Cuando sentí su peso caer sobre mí, me preocupé aún más por la situación e hice lo único que mi cerebro podía pensar. Me di la vuelta y empujé a Emily mientras intentaba escapar del taxi que pasaba a toda velocidad, pero fue en vano. Emily se sobresaltó cuando la arrojé, pero cuando miré hacia el taxi, todo pareció ir en cámara lenta. El cartel de la parada de autobús que el taxi había impactado cayó hacia mí, el único faro del coche parado que aún funcionaba brillándome en la cara y cegándome hasta que todo se volvió blanco y no pude sentir nada más. Por alguna razón, aunque no podía sentir nada, todavía podía pensar. Pero preferiría no hacerlo. ¿Sabes cuál es la forma más probable de pensar y permanecer consciente cuando no puedes sentir nada a tu alrededor? Comiendo. La única posibilidad que se me ocurría ante lo que estaba pasando era que estaba en coma, posiblemente cuadripléjico, a merced de los médicos que decidirían si me practicaban o no la eutanasia. Afortunadamente, después de un tiempo, finalmente pude sentir una luz apareciendo en el horizonte a medida que los movimientos de mi cuerpo regresaban a mí. Adrián Novasine, despierta. La voz profunda y poderosa de un hombre me despertó de golpe, obligándome a levantar la cabeza de donde estaba acostado y mirar a mi alrededor confundido. Al ver mi forma de actuar, varios jóvenes a mi alrededor me miraron con sonrisas mientras reían suavemente. Lo más sorprendente fue que estos jóvenes tenían características muy singulares. Al fondo de la sala había un niño con cabello blanco y rizado y cables eléctricos pasando por sus rizos. A mi lado había una chica con la cara cubierta, con cabello azul que parecía hecho de agua, moviéndose como olas en el mar. Cada persona en esta sala tenía una característica única, algunos con rasgos más notorios, otros con rasgos más discretos, pero todos con algo especial. Présteme atención, señor Innovasine. Gritó de nuevo el profesor, su voz profunda me hizo mirarlo inconscientemente. Asintiendo con la cabeza, el profesor volvió a explicar el contenido en la pizarra mientras usaba la punta de su dedo como pincel para continuar escribiendo el contenido en un idioma que nunca había visto antes en mi vida. Pero aunque era un idioma completamente nuevo, pude entender cada palabra que escribió. ¿Qué está pasando? Pensé, aún más confuso. ¿Dónde estoy? PFFT, qué pena, a pesar de que es una deidad completa, puede ser tan patético. Escuché la voz de un niño desde el fondo de la sala. ¿De qué sirve ser una deidad completa si tu divinidad es tan inútil como la creatividad? Otro niño se rió. Escuchar lo que dijo el primer chico me dejó muy confundido, pero escuchar lo que dijo el segundo chico provocó que sonara un clic en mi mente, y con ese clic, varios viejos recuerdos y conocimientos que no tenía idea de lo que eran entraron en mi mente, lo que me hizo cerrar los ojos y mantener una expresión solemne. Cuando comprendí lo que estaba pasando, los recuerdos de novelas que había leído cuando era más joven me hicieron adaptarme rápidamente y tratar de ocultar lo que me estaba pasando. Afortunadamente, no sentí el dolor que siempre había leído que les sucedía a las personas que renacían en otro mundo en el cuerpo de otra persona. Esa gran cantidad de recuerdos me dio un pequeño dolor de cabeza, pero no lo suficiente como para hacerme gritar ni nada de eso. Solo pasaron unos segundos antes de que pudiera abrir los ojos nuevamente y fingir que prestaba atención al profesor. Con los recuerdos en mi mente, pude comprender mi situación actual. En ese momento, ya no era Adrian Williams, sino Adrian Innovasine, el joven dios de la creatividad.
No era nada especial ser un dios, pues en este mundo el 90% de las personas despertaron a un dios, con algunos de ellos logrando divinidades muy simples y subestimadas, como el dios del maíz, quien aunque logró hacer mucho dinero con las granjas de maíz y creó algunos soldados de maíz para que trabajaran para él, tenía poco poder de combate y solo vivía una vida de lujo como un dios normal. Por otro lado, había dioses con un gran potencial, como Zag-Gale, el chico de pelo blanco y rayos corriendo por sus rizos. Zack era el dios del trueno, a diferencia del Zeus de mi antiguo mundo, que comandaba los cielos y todo tipo de rayos y truenos, con gran dominio sobre todo lo relacionado con ello. Zack solo tenía dominio sobre los truenos, siendo capaz de crear algunas nubes, y a través de esas nubes invocaba los truenos. La chica a mi lado, con el pelo que parecía líquido, era Luki, la diosa de las olas. Cada estudiante a cada clase tenía la divinidad de algo con gran potencial, especialmente para la lucha. Y luego estaba yo, Adrián Innovasine, el dios de la creatividad, el único dios con una divinidad completa, a diferencia de ellos que solo tenían una pequeña parte de una divinidad mayor. Pero a pesar de tener una divinidad completa, lo cual era extremadamente raro, y peor aún con la divinidad de la creatividad, el Adrián del pasado no tenía creatividad alguna, fallando de ninguna manera en usar su divinidad de manera útil para el combate, lo que lo convirtió en el último estudiante de la clase. Junto con la envidia de los otros estudiantes por su plena divinidad, el cuerpo débil de Adrián, su personalidad tímida y su tendencia a ser sumiso debido a un pasado problemático lo convirtieron en el blanco perfecto para el acoso en esta escuela de élite. Y ahora yo había tomado posesión de su cuerpo y dejé de ser Adrián Williams y me convertí en Adrián Innovasine. Pero a diferencia del anterior Adrián, yo tenía mucha curiosidad sobre mi divinidad e ideas sobre lo que podría hacer con ella en el futuro. Capítulo 2. Lo primero que hice fue utilizar el resto del tiempo de clase para organizar mis recuerdos sobre la estructura de este mundo y lo que se esperaba de mí como estudiante en esta escuela. Como una escuela que reunía a estudiantes con el mayor potencial para convertirse en dioses poderosos, tenía que haber una razón para esto. Intentando poner en orden los trozos de información que aún estaban revueltos en mi mente, después de unos minutos logré comprender la estructura general de la misma. Básicamente, los dioses no eran los únicos seres poderosos del universo. Así como había dioses, también había demonios. La estructura de esta escuela era básicamente como una escuela militar. Nosotros, los pequeños dioses, tuvimos la oportunidad de aprovechar parte de la estructura y los beneficios que proporcionaba el ejército a cambio de ayudar a los dioses a combatir a los demonios en el futuro. Entre estos beneficios brindados por el ejército, el mayor beneficio fue la recompensa por graduación. La prueba de graduación, que se llevaría a cabo en una semana, era el acceso a las coordenadas de un pequeño mundo, donde todos los estudiantes tendrían acceso a un reino al azar, y en base a su desempeño, los mejores estudiantes podrían unirse al ejército con un rango superior, mientras que los peores estudiantes tendrían que unirse como soldados ordinarios. Al darme cuenta de esta información, de que los dioses usaban los mundos mortales prácticamente como juegos sandbox sin importarles la vida de quienes allí vivían, me pregunté si mi antiguo mundo también era así. Todo lo que estaba sucediendo parecía un sueño extremadamente realista y al mismo tiempo muy imaginativo. Pero la sensación de control que tenía dentro de mí, como si tuviera un nuevo órgano, mi divinidad, era algo que nunca podría imaginar, aunque fuera un sueño. Cuando pensé en la gente de mi mundo anterior, ni siquiera me sentí tan mal por esta reencarnación. La única persona que realmente extrañaría sería Emily, a quien ni siquiera pude besar, pero los demás no eran tan importantes. No tenía familia, mis amigos no eran tan cercanos, y ahora había encontrado algo realmente divertido, la divinidad. Este nuevo músculo que tenía dentro de mí me abrió la puerta a tantas posibilidades, se sentía increíble. Por suerte, la clase terminó rápido, así que guardé mis cosas sin pensarlo dos veces y me levanté rápidamente para regresar a mi dormitorio. No me di cuenta, pero alguien había levantado la mano para hablarme. Pero estaba tan concentrado en volver a mi dormitorio para entender mejor este mundo que no me di cuenta. Las aulas estaban lejos de los dormitorios del campus, así que caminé durante 10 minutos mientras miraba con curiosidad a los otros jóvenes dioses que me rodeaban. Ver chicas hablando con animales, chicos controlando el fuego como maestros, hombrecitos de piedra peleando como boxeadores, todo muy diferente a lo que estaba acostumbrado.
Cuando finalmente llegué a mi dormitorio, arrojé mis cosas en una esquina y comencé a caminar en círculos alrededor de la habitación, un hábito que había traído conmigo de mi vida pasada. Lo primero que comencé a comprender fue la estructura de poder de este mundo. Todos los dioses tenían al menos unos cuantos adoradores que les otorgaban un punto de poder divino con cada oración. Los dioses necesitaban muy pocos puntos de poder divino para vivir, lo que nos daba una vida mucho más larga que la de un mortal. Mientras un dios continuara recibiendo suficientes puntos de poder divino, podría vivir fácilmente durante miles de años. Estos puntos de poder divino podrían usarse de tres maneras. Como combustible para nuestras vidas. Para alimentar nuestro poder divino, muy parecido al maná de los magos en los juegos de rol de mi antiguo mundo. Y, por último, aumentar nuestra fuerza. Según la información que recordaba de la clase, actualmente era una divinidad embrionaria de rango 1, el rango más bajo entre los dioses. Algunos de los estudiantes de mi clase, que ya tenían padres que les permitieron conquistar a algunos creyentes en los pequeños mundos que controlaban, ya habían acumulado suficiente poder divino para convertirse en dioses embrionarios de rango 2. Para ascender de un dios embrionario de rango 1 a un dios embrionario de rango 2, necesitaría 10.000 puntos de poder divino, lo que parecía mucho al principio, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ese número no era tan grande. Teniendo en cuenta que una persona común solo reza a un dios una vez a la semana, esto significaba que un dios necesitaría al menos 500 creyentes que le rezaran cada semana durante 5 meses para ascender al rango 2. Subir del rango 1 al rango 2 aumentó tu afinidad con tu divinidad, permitiéndote hacer cosas más complejas, tus ataques se volvieron más poderosos, tus creaciones se volvieron más inteligentes, fue como actualizar tu computadora. Si tenías una computadora vieja en el rango 1, era como actualizar la RAM de los 2 GB originales a al menos 4 GB en el rango 2. La computadora todavía tenía muchos problemas, pero al menos no se bloqueaba mientras usabas el navegador. Con cada rango que subieras, una pequeña parte de tu computadora se actualizaría, mejorando tu uso de tu deidad como un todo, hasta que cuando el dios alcanzara el poder divino necesario como una deidad embrionaria de rango 9, el dios sería promovido a una deidad elemental de rango 1. Había una gran diferencia entre dejar de ser un dios embrionario de rango 9 y convertirse en un dios elemental de rango 1. Era como si el dios hubiera actualizado la placa base de su computadora con un nuevo procesador, aumentando la cantidad de RAM que podía caber en la computadora, disminuyendo el tiempo que tardaba en cargar ventanas, transferir archivos, todo era mejor, y con posibilidad de actualizaciones aún más fuertes que la generación anterior. Desafortunadamente, como divinidad embrionaria de rango 1, todavía tenía una computadora vieja con funcionalidad limitada, al igual que los otros estudiantes. Pero la mayor diferencia era que mientras ellos solo tenían una computadora vieja porque solo tenían un fragmento de una deidad más grande, yo tenía un servidor de computadoras viejas porque mi divinidad estaba completa. Decidiendo finalmente probar mi divinidad, me senté en la cama y comencé a sentir control sobre mi divinidad. Fue una sensación muy extraña, como si sintiera que había una cantidad de líquido dorado del tamaño de una pelota de fútbol dentro de mí. Este líquido era el poder divino que había recibido del personal de la escuela, y estaba pasando por una especie de filtro a petición mía, que estaba dando forma a este poder divino y finalmente dejándolo salir de mi cuerpo de la manera que yo quería. La primera vez que hice esto, usé solo una gota de poder divino del balde e imaginé algo que podría hacer mi vida en este mundo mucho más fácil. Como dios de la creatividad, mientras fuera lo suficientemente creativo y tuviera suficiente poder divino, nada sería imposible para mí. Entonces, recordando cada camino que el poder divino tomó a través de mi cuerpo y cómo se sentía el filtro para darle forma a ese poder divino, sentí que salía de mi cuerpo y abrí los ojos. Frente a mí había una pantalla de estado muy familiar. La pantalla de estado del juego que desarrollé en la universidad. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Título: Dios de la creatividad. Nivel: Divinidad embrionaria rango 1. Poder divino: 3351 de 10.000. Genial. Esto me permitiría saber exactamente cuánto poder divino tengo en mi cuerpo y calcular exactamente cuánto poder divino usaría para realizar cualquier acción en el futuro.
Sin mencionar que, como yo fui el creador de esta pantalla, como el dios de la creatividad, podría modificarla en cualquier momento en el futuro para agregar cualquier dato que considere relevante. Cuando vi los más de 3000 puntos de poder divino en mi cuerpo, me volví reflexivo y cauteloso. Así como esos 3000 puntos de poder divino pueden parecer mucho, también podrían ser muy poco, dependiendo de cuánto necesitara hacer las cosas que planeaba hacer. Como no tenía ningún creyente, no obtenía ningún poder divino nuevo excepto los 20 puntos de poder divino que la escuela nos daba cada semana. Este poder divino que nos dio la escuela vino directamente de los maestros y otro personal del ejército que usaron parte del poder divino que recibieron para criar nuevos dioses como nosotros. El poder divino que recibíamos podía ser usado de cualquier forma que quisiéramos, ya fuera para divertirnos, para probar y desarrollar nuestra divinidad, o para juntarlo para ascender al rango 2, todo dependía del estudiante. La cantidad total de poder divino que recibimos en esos 4 años de estudio es de 4000 puntos de poder divino, pero por los 3351 puntos de poder divino disponibles en mi cuerpo, me decepcionó que el viejo Adrián ni siquiera tuviera el coraje de experimentar con su poder divino. Esto fue en parte una buena noticia para mí, porque ahora podía comenzar mis experimentos de poder divino y desarrollar algo verdaderamente mío. Capítulo 3. Como quería probar mi poder divino y ver qué podía hacer con él, traté de pensar en algo con lo que ya estuviera bastante familiarizado y probarlo. El juego que más éxito tuvo al que he jugado fue un juego de cartas con diferentes criaturas mágicas. Cada carta tenía una criatura con un poder de ataque, un poder de defensa y algún tipo de efecto que podía activarse bajo ciertas condiciones, y lo que hacía que el juego fuera realmente bueno era que estas criaturas podían evolucionar. Entonces, para comenzar a probar mi poder divino, lo que quería probar era invocar una de las cartas más clásicas de mi juego. Siendo esta la segunda vez que usaba mi poder divino, la sensación todavía era nueva para mí, pero esta vez comencé a sentir las sutilezas del movimiento de este poder divino y la diferencia en cómo mi divinidad lo estaba cambiando para hacer lo que yo quería. En menos de un segundo, una tarjeta flotó frente a mí. Cuando extendí la mano para agarrarla, la sensación de sostener esta carta era tan real como sostener una carta de mi mundo anterior. Mirando el frente de la tarjeta, el dibujo de un pequeño dragón rojo escupiendo fuego se movía de manera muy fluida, como si fuera un GIF. Al sostener la tarjeta, ya que fui yo quien la creó, vinieron a mi mente muchos conocimientos sobre esta tarjeta y, sorprendentemente, descubrí que esta tarjeta duró 10 horas. Curioso, miré la pantalla del sistema que había proyectado frente a mí y vi que había gastado menos de 1 punto de poder divino para materializarlo con esta calidad, lo que significa que sería algo real durante 10 horas a un costo de menos de 1 punto de poder divino. Tal vez el costo sea bajo porque es solo una tarjeta, pensé mientras intentaba comprender la estructura de costos de estas cosas. Pensándolo mejor, decidí probar algo aún más desafiante. Entonces, mientras sostenía la tarjeta, pensé en lo que quería que sucediera y mantuve mis ojos en la tarjeta. Esta vez el coste del poder divino fue mucho mayor que el coste de fabricar la carta, incluso 10 veces el coste. Pero el resultado hizo que mis ojos se iluminaran. El pequeño dragón rojo de 2 patas que actuaba como un GIF en bucle en la tarjeta comenzó a moverse lentamente y a salir de la tarjeta. Lentamente extendió sus 2 garras delanteras y se apoyó en el borde de la tarjeta mientras saltaba al mundo real y crecía hasta alcanzar 60 centímetros de tamaño. Mirando a su alrededor con curiosidad, el pequeño dragón encontró mi mirada y una gran sonrisa apareció en su rostro mientras corría hacia mí y me abrazaba. Cuando sentí sus pequeñas patas abrazando mi pierna, mis ojos se abrieron con asombro. La sensación de ser abrazado por él era como ser abrazado por una criatura real. Cuando lo recogí, me di cuenta de que incluso tenía un peso y una masa que coincidían con los 8 kilogramos que había imaginado que tendría en ese tamaño. Analizándolo con mi poder divino, descubrí que su vida útil era de solo 6 horas. Mirando mis estadísticas, me di cuenta de que el costo de invocar a este pequeño dragón era de 5 puntos de poder divino. Decidí realizar algunas pruebas y su inteligencia era como la mente de un niño de 4 a 6 años. Su fuerza era bastante grande para su tamaño, y fue capaz de levantar un lado de mi cama sin mucha dificultad, a pesar de que era tan pequeño y liviano.
Lo más importante es que incluso podía escupir fuego, pero cada vez que hacía algo que requería gastar energía, el tiempo que tenía disponible para existir disminuía, siendo escupir fuego la acción que requería más energía. Pero por la temperatura que sentí de su fuego, el pequeño dragón no era débil en absoluto. Por supuesto, comparado con la fuerza que tenía como un humano común en mi mundo anterior, como un dios en este mundo, noté que todas mis estadísticas habían mejorado, así que mientras que este pequeño dragón de 8 kilogramos habría sido muy pesado en mi regazo en mi mundo anterior, en este mundo podía sostenerlo con facilidad. El problema era el precio de invocarlo, que costaba hasta 6 puntos de poder divino. Considerando que podía existir en el mundo durante 6 horas, eso era un promedio de 1 punto de poder divino por hora de existencia, así que si reducía el poder divino que usé para crearlo, podría hacerlo más débil y aún así durara 6 horas, o tener la misma fuerza pero con una duración más corta. Cuando pensé en lo útil que era poder invocar criaturas como ese pequeño dragón, me confundí en cuanto a por qué los otros dioses encontraban tan inútil la divinidad de la creatividad. Mientras pensaba en ello, recordé cómo los otros dioses usaban sus poderes. Zack, el dios del trueno, había convocado una enorme nube de truenos en una de las clases prácticas y causó un daño muy poderoso, mientras decía que solo había usado 5 puntos de poder divino para causar ese daño. Si comparas el daño que hizo con ese ataque con el daño que pude hacer con mi pequeño dragón, que costó 6 puntos de poder divino, la comparación fue realmente un poco injusta. Aunque tuve mucha más libertad creativa con el estilo de mi dios, y aunque soy un dios completo, esta ventaja fue completamente negada por lo bajo que era mi poder de ataque. Hasta donde pude ver, la única razón por la que pude ingresar a esta escuela militar de élite fue porque era un huérfano pobre que tuvo la suerte de haber despertado una divinidad completa. Si hubiera nacido con solo un fragmento de la divinidad de la creatividad, nunca habría tenido la oportunidad de estudiar aquí. No era por nada que el viejo Adrián siempre quedaba último en su clase. Aunque tenía mucha libertad para hacer lo que quisiera, no solo tenía poca creatividad para usar este poder de la mejor manera posible, sino que el nivel de destrucción que este poder podía causar era muy débil, pensé con simpatía. Teniendo en cuenta que necesitaba 6 puntos de poder divino para invocar a un dragón tan pequeño, y que la oración de un mortal me hacía ganar 1 punto de poder divino, y que rezaban de 1 a 4 veces al mes como máximo, significaba que cada oración mortal tardaría más de un mes en hacerme ganar suficiente poder divino para invocar a este pequeño dragón. Sin mencionar que, al ser una deidad tan abstracta, sería extremadamente difícil atraer nuevos creyentes y hacerles sentir el deseo y la necesidad de orarme. Así que mi primer obstáculo no fue solo cómo usar mi divinidad de una manera agresiva y poderosa, sino también cómo conseguir más creyentes y hacer que me oraran con frecuencia. Los agricultores rezan al dios de la lluvia cuando la tierra está seca y necesitan lluvia para regar sus cultivos. La gente reza a la diosa de la vida cuando está enferma y necesita salud para seguir viviendo. Pero ¿quién reza al dios de la creatividad? Dado que casi todos los mundos mortales viven en un estilo medieval, donde los plebeyos mueren de hambre y los nobles desperdician sus ganancias, ¿alguien en esa situación se molestaría en rezar a Dios de la creatividad? Obviamente no. Entonces, ¿qué podría hacer para mejorarlo? Caminando de un lado a otro en mi dormitorio, mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de encontrar posibles soluciones, pero ninguna definitiva me venía a la mente, así que abandonaba una idea tras otra. Pensando que estos pensamientos sin rumbo no me llevaban a ninguna parte, finalmente decidí tomar un descanso y agarré mi teléfono celular para buscar en internet algo que pudiera darme algo de inspiración. Tal vez la internet de los dioses era diferente a la internet de mi mundo anterior. Después de todo, los seres que viven durante miles de años deben haber desarrollado una cultura en línea mucho mejor que los humanos. Pero cuando metí la mano en el bolsillo, me di cuenta de que estaba vacío. Confundido, comencé a buscar mi teléfono celular como si fuera una costumbre, pero sorprendentemente, mi teléfono celular no estaba por ningún lado. Entonces, de repente, me di cuenta de algo en los recuerdos que Adrián tenía de este mundo. No había ningún recuerdo del móvil. Mirando a mi alrededor y recordando lo que veía afuera, estaba en un mundo moderno, había vehículos tipo automóviles, había edificios, había lámparas en las aulas, el mundo parecía un mundo moderno, pero ¿por qué no tenía un teléfono celular? Cuando intenté profundizar en los recuerdos de este cuerpo, noté algo impactante. En este mundo divino, nada funcionaba con electricidad.
dado que la electricidad es una subclase de un dios, su uso como fuente de energía nunca se popularizó porque podría hacer que los otros dioses dependieran de otro dios para hacer todo, lo que podría causar varios problemas. Entonces, para lidiar con esto, los dioses usaron el poder divino para alimentar los objetos que lo necesitaban. Los automóviles funcionaban con poder divino, las lámparas se encendían con poder divino, todo funcionaba de esa manera. Y como los dioses eran seres con vidas muy largas, nunca hubo la prisa por innovar que tuvieron los humanos. El último invento de los dioses fue el automóvil, que permitió a los dioses más débiles moverse de un lugar a otro con mucha más facilidad. Aunque esto se consideraba una novedad, fue inventado hace más de 900 años. Teniendo en cuenta su larga vida útil, que no tenían prisa por desarrollar cosas y que la creatividad necesaria para desarrollar estas novedades estaba en manos de otro dios, finalmente pude entender por qué este mundo estaba tan atrasado tecnológicamente. Pero eso era una ventaja para mí, no quería una forma de hacer que los mortales me rezaran más veces a la semana y crearan una dependencia de mi divinidad. ¿No fue la falta de internet una manera perfecta de lograrlo? Capítulo 4. Como no existía Internet, los dioses no entendían muchos de los conceptos de Internet que podrían ser muy útiles para el desarrollo de los creyentes y cómo podría usarse para conseguir más oración. Lo primero que pensé fue en la experiencia única que viví cuando fui de viaje con el equipo universitario a Corea del Sur y cómo era la cultura de los cibercafés, o como lo llamaban allí, PC Bang. En ese lugar, incluso si la gente tenía dinero para comprar una buena computadora para usar en casa, todavía se reunían con sus amigos en los cibercafés para jugar juntos. La sensación de jugar con amigos en el mismo lugar no tenía precio y pensé en desarrollar una forma de conseguir muchas oraciones. Considerando que los coreanos pagan el equivalente a $1 estadounidense para usar Internet durante una hora en los cibercafés, ¿no podría yo hacer lo mismo por mi deidad? Mientras pudiera desarrollar una Internet para los mortales, fácilmente podría cobrarles una oración por usar Internet durante una hora. De esa manera, si pudiera lograr que el costo de operar esta Internet para mi poder divino fuera menor a 1 punto de poder divino, que es lo que obtengo por oración, estaría obteniendo una ganancia. Por supuesto, los demás dioses solo recibían 1 punto de poder divino directamente, ya que no tenían ningún costo por creyente, mientras que yo tendría que gastar una fracción de poder divino para hacer que Internet funcione para ellos, lo que reduciría mi ganancia. Pero había una ventaja, nadie usaría Internet solo una vez a la semana, ni esperaría necesitar la divinidad de este dios para orarle, lo más probable es que la gente reservara al menos unas horas al día para usar Internet, lo que significa varias oraciones cada día de un solo creyente. Incluso si el costo de la operación fuera relativamente alto, aún me beneficiaría del gran volumen de oraciones que recibiría. El problema es, como lo que iba a hacer no era una Internet real, tendría que desarrollar una forma de utilizar mi divinidad y poder divino como servidor de esta Internet de tal forma que los mortales pudieran utilizarla, así como desarrollar algunas aplicaciones interesantes para que se interesaran en Internet y quisieran seguir usándola tanto como fuera posible. Como mi principal prioridad era desarrollar Internet y una forma de crear un servidor para ello, dejé la idea de las aplicaciones para más adelante y me concentré en desarrollarlas. Entonces lo primero que hice fue hacer una lista de cosas esenciales a desarrollar. 1. Desarrollar una interfaz muy sencilla e intuitiva para que incluso las personas de la antigüedad pudieran entender todo muy fácilmente. 2. Desarrollar una manera para que la interfaz que apareció ante una persona reaccione en tiempo real a lo que otra persona publicó en Internet, creando una comunicación en tiempo real y una Internet real. 3. Optimizar todo esto para que el coste en poder divino para mí fuera lo más bajo posible. 4. Desarrollar las aplicaciones que estaban inicialmente disponibles. Afortunadamente, mi dormitorio tenía comida, así que podía concentrarme en mi habitación todo el tiempo mientras desarrollaba estos elementos necesarios para Internet, sin tener que preocuparme por salir a comer o interactuar con otros jóvenes dioses. Según las antiguas experiencias de Adrián, la mayoría de sus experiencias en esta escuela fueron muy malas. Los dioses de este mundo, especialmente los dioses de esta escuela, eran muy egoístas. Solo tendrías valor como persona si demostrabas a los demás lo valioso que podías ser y lo útil que podías ser en sus vidas. Como el viejo Adrián no tenía nada de eso, era el último alumno de la clase, tenía una personalidad débil y se intimidaba fácilmente, pocas personas lo tomaban en serio y lo trataban con respeto.
Había raras excepciones de personas que lo trataban con respeto y cortesía, y considerando que no tenía la paciencia para tratar con gente malcriada y arrogante como esa, pero tampoco tenía la fuerza para levantarme y luchar contra gente como Zack, lo mejor que podía hacer sería aislarme durante los próximos días y centrarme en mi desarrollo personal. Y eso fue exactamente lo que hice. Faltaban 7 días para el examen final de graduación de la escuela, donde los estudiantes finalmente podrían hacer contacto con los mortales y conseguir sus primeros creyentes, así que esa era mi fecha límite. Mi primer día, el día que llegué a este mundo, lo pasé en gran parte planificando y organizando. Al día siguiente, me desperté temprano y fui a clase como de costumbre, ignorando cualquier acoso o burla que los estudiantes pudieran hacerme y simplemente concentrándome en aprender cualquier conocimiento nuevo que los profesores pudieran impartir. Pero aunque su conocimiento era bastante valioso, ya que eran dioses únicos, un rango superior a la divinidad elemental, el conocimiento que me transmitieron fue de poca utilidad para mí. La mayoría de sus explicaciones se centraron en cómo los dioses podían convertir el poder divino en un ataque más poderoso, o cómo hacer creer a los creyentes que eran seres todopoderosos, creadores de miedo, caos, esperanza y todo tipo de manipulación ideológica. Si bien esto sería muy útil si tuviera una deidad centrada únicamente en el combate, como dios de la creatividad, nada de esto era relevante para mí. Esto me mostró en gran parte la razón por la que el viejo Adrián era tan débil y mostraba tan poco potencial. Ni siquiera los profesores podían ver el potencial que tenía y nos molestaron en buscarle una mejor alternativa. No es como si pudiera desatar una ola de creatividad sobre los enemigos y hacerlos más creativos y ganar la guerra, ¿verdad? Entonces, al darme cuenta de que las clases eran casi inútiles para mí, comencé a fingir que prestaba atención en clase mientras planificaba mentalmente cómo continuar con mi plan. Al regresar a mi dormitorio después de clases sin hablar con nadie, me concentré en mi lista de cosas por hacer. 1. Desarrollar una interfaz muy sencilla e intuitiva para que incluso las personas de la antigüedad pudieran entender todo muy fácilmente. Pensando que el mundo de pruebas sería un pequeño mundo medieval con espadas y magia, pero con un bajo nivel de poder, ya descarté interfaces muy modernas. Descartando ideas poco realistas, me quedaron solo 2 ideas viables. Cuando el creyente reza, se abre un pergamino o libro frente a él. En este pergamino o libro habrá dibujos como los iconos de las aplicaciones de teléfonos inteligentes de mi mundo anterior, indicando para qué sirve cada aplicación, con un texto debajo con el nombre de la aplicación. La textura de este pergamino será la misma que la del pergamino de alta calidad con el que los mortales están familiarizados, y utilizaré el método de pantalla táctil para navegar por la web. De esta forma, los mortales podrán navegar como en un smartphone moderno, pero utilizando un objeto arcaico que conocen y con el que están familiarizados. Lo único que no he decidido es si usar la interfaz como un libro o un pergamino, quizás ambos. El coste de fabricar ambas interfaces no sería demasiado alto y podría ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir con qué interfaz se sienten más cómodos. Así que con todo esto planeado, comencé a usar mi poder divino para desarrollar esta interfaz mientras ahorraba lo más posible. Hacer todo esto de manera meramente estética fue muy fácil, apenas gasté más de 1 PowerPoint divino, el problema fue desarrollar las funcionalidades del mismo y cómo reaccionaría y funcionaría. Para hacer que la textura del papel respondiera al tacto, para hacer que la pantalla del scroll detectara y respondiera al tacto, para hacerla capaz de cambiar en tiempo real según el toque del usuario, para hacer un menú de ajustes donde el usuario pudiera ajustar el tamaño de fuente, cosas así, y lo más caro, convertirlo en un estándar que pudiera invocarse en cualquier momento, todo eso requería poder divino. Poder divino. 3350 de 10.000 pasa a 3000 de 10.000. Un total de 350 puntos de poder divino, para ser exactos, pero al mirar el resultado frente a mí, era como si estuviera sosteniendo un iPad de mi mundo anterior, solo que con una cubierta de pergamino. La versión libro, en cambio, era como un Galaxy Z Fold, la pantalla funcionaba tocando todo el interior del libro, aunque este estuviera plegado, dándole más privacidad al usuario a cambio de más practicidad. Con ambas versiones funcionando frente a mí, una gran sonrisa apareció en mi rostro, lo suficientemente satisfecho como para marcar un elemento de mi lista, quedando solo 3 elementos por desarrollar en los próximos días. 1. Desarrollar una interfaz muy sencilla e intuitiva para que incluso las personas de la antigüedad pudieran entender todo muy fácilmente. 2.
Desarrollar una manera para que la interfaz que apareció ante una persona reaccione en tiempo real a lo que otra persona publicó en Internet, creando una comunicación en tiempo real y una Internet real. 3. Optimizar todo esto para que el coste para mí en poder divino fuera el menor posible. 4. Desarrollar las primeras aplicaciones disponibles. Capítulo 5. Esta fue la siguiente tarea en la lista que comencé a desarrollar. 2. Desarrollar una manera para que la interfaz que apareció ante una persona reaccione en tiempo real a lo que otra persona publicó en Internet, creando una comunicación en tiempo real y una Internet real. Francamente, fue fácil y caro. Simple porque desarrollarlo para mi deidad no fue demasiado difícil considerando los conocimientos que ya tenía con programación y el hecho de que con creatividad podía usar comandos lógicos para lo que estaba desarrollando, y costoso porque tuve que desarrollar un sistema de comunicación entre las interfaces de usuario de las oraciones. El sistema de comunicación que desarrollé para estas pantallas fue un servidor. Una partición de mi poder divino que almacenaría la información importante de Internet y la transmitiría a quien la necesitara en ese momento. Por ejemplo, si un usuario abría una página desde una aplicación de biblioteca, el servidor enviaría información sobre los libros disponibles, el precio para leer cada libro, si hubiera precio, y cargaría las páginas del libro para que el usuario las leyera. Si el usuario quería dejar un comentario sobre ese libro, ese comentario se enviaría al servidor que desarrollé y se almacenaría para su distribución a los próximos usuarios que solicitaran esa información. El problema que tuve al desarrollar esta parte fue que almacenar información en el servidor era muy costoso. Solo almacenar el contenido de un libro costaba 1 punto de poder divino, así que una vez que el servidor estuvo listo, tuve que pasar al tercer elemento de mi lista de tareas pendientes. 3. Optimizar todo esto para que el coste para mí en poder divino fuera el menor posible. No me sorprendió que esta fuera la parte que más tiempo me llevó hasta ahora. Como desarrollador, desarrollar siempre ha sido la parte más divertida, el problema es que a partir de esta parte, todo siempre salía muy pesado, y luego venía la parte aburrida, optimizar. Así que pasé los siguientes 2 días optimizando. Como no podía hacer que una interfaz se comunicara directamente con sí, y comunicar cada acción desde la pantalla al servidor usaba mucho poder divino, tuve que hacer un filtro en las pantallas de usuario donde cada acción preguntaría si necesitaba conexión a Internet o no, si no simplemente ejecutaría la acción localmente, si sí enviaría ese comando al servidor, y el servidor enviaría esa información a las otras pantallas. Básicamente un uso simple de sí o si no con poder divino. Esto fue suficiente para reducir en gran medida el costo del poder divino para usar la pantalla de Internet. Para almacenar los datos en el servidor, tuve que cifrarlos y comprimirlos. De esta forma, el coste de almacenar datos externos era un poco mayor, pero en compensación, todos los datos internos de Internet se transferirían más fácilmente, más rápido y ocuparían menos espacio. Mi tiempo total de desarrollo de Internet ya era de 4 días, contando el día que llegué a este mundo, dejándome solo 2 días para terminar de desarrollar Internet y ponerme en contacto con los mortales que posiblemente podrían convertirse en mis creyentes. Al ver el poco tiempo que tenía, tuve que reducir mis horas de sueño y pasar más horas despierto desarrollando la parte más importante de Internet, el contenido. Teniendo en cuenta que los usuarios eran personas de mediana edad, tuve que ser muy selectivo sobre qué aplicaciones desarrollaría y cómo conseguiría que la gente se interesara en Internet. Para ello, analicé los principales objetivos que una persona podría tener al utilizar Internet. 1. Entretenimiento. Este era el argumento de venta más obvio de Internet en mi mundo anterior. Necesitaba crear una o más aplicaciones en las que el usuario pudiera encontrar cosas interesantes para hacer mientras usaba Internet. 2. Desarrollo personal. Este era un punto importante para darle valor y credibilidad a Internet, una app que tuviera conocimientos, consejos o cosas así que hicieran sentir al usuario que su tiempo en Internet no era perdido porque estaba obteniendo algo de ello. 3. Utilidad. Este punto se centró en las aplicaciones que podrían facilitar la vida de las personas. Por ejemplo, si una persona necesitaba enviar un mensaje a familiares que vivían en otro país o estaban de viaje, normalmente el mensaje tardaría días en llegar, pero con una aplicación de mensajería sucedería al instante. Con estos 3 puntos, estaba seguro de poder conseguir que los mortales se interesaran por Internet y convertirlo en algo importante y posiblemente esencial para ellos.
Así que quise empezar con mi primera idea de aplicación, que podría incluir tanto entretenimiento como desarrollo personal. Biblioteca. Esta aplicación, como su nombre lo indica, era una biblioteca virtual donde el usuario podía elegir qué libro quería leer, y podía leerlo en cualquier momento, con solo rezarme. Para hacerlo más interesante, me basé en los sitios de novelas que leí en mi mundo anterior y lo hice para que los libros pudieran ser votados, pudieran tener reseñas y los capítulos pudieran tener comentarios, lo que haría que el lector se sintiera como si estuviera leyendo con amigos, como un club de lectura, lo que haría que la experiencia de lectura fuera mucho más divertida. El problema con esto era cómo agregaría libros a la biblioteca. Por curiosidad miré el reloj y vi que eran las 4:50 p.m., todavía temprano. Así que decidí ir a la biblioteca de la escuela para ver qué libros estaban disponibles. Como el viejo Adrián nunca iba a la biblioteca, no tenía idea de lo que encontraría allí. Ver a los distintos estudiantes jugando con sus dioses me traía una sonrisa a la cara cada vez que los veía, porque siempre era muy interesante ver cosas tan mágicas sucediendo frente a mí. Esto me dio la motivación para seguir desarrollando Internet para poder llegar a un punto en el que tuviera suficiente poder divino para usar mi deidad para divertirme, tal como lo hice en mi primer día en este mundo. Por el momento mi foco estaba solo en el trabajo, en dedicarme a evolucionar y cumplir con el plazo de entrega de mi examen final. Cuando llegué a la biblioteca, el lugar estaba bastante vacío, pero todavía había algunos estudiantes que sostenían libros con curiosidad. Mirando con curiosidad los estantes, noté que la mayoría de los libros eran autobiografías de los dioses, algunos eran historias interesantes que los dioses habían observado en el mundo mortal, mientras que otros eran explicaciones y consejos sobre cómo desarrollar habilidades divinas en ciertas direcciones. Los libros que me resultaron más útiles fueron los que contaban historias sobre mortales, así que tomé uno con interés. Pero a medida que leía estos libros, el uso excesivo del lenguaje formal y complicado, los excesivos y molestos puntos de vista y comentarios de los dioses que los escribieron, tantos puntos que hicieron que fuera tan aburrido y tedioso de leer. Dejé el libro que había dejado de leer, me levanté y comencé a caminar por la biblioteca, mirando los libros en los estantes en busca de algo interesante. Hasta que encontré algo que me llamó la atención. Magia mortal. Aprendiz. Tal como lo decía el título, este era un libro sobre cómo funcionaba la magia mortal, con explicaciones muy detalladas y bien escritas de la magia mortal que cubrían por completo el nivel de aprendiz mágico. Sorprendido, me di cuenta de que este libro podría ser bastante útil para Internet, así que lo leí detenidamente, tratando de almacenar la información en mi mente para que cuando llegara a casa, pudiera usar mi divinidad para enviarla al servidor de Internet. Cuando vi el nombre del autor, no me sorprendí demasiado. Morgana Arcanis, diosa de la magia. La diosa de la magia, una de las diosas más poderosas del mundo divino, con seguidores en miles de mundos, desde mundos pequeños hasta mundos gigantescos, Morgana era un símbolo de prestigio en el mundo divino. Según las notas que dejó al final del libro, este libro fue algo que escribió puramente por aburrimiento, y que esperaba que pudiera servir de inspiración a los demás dioses sobre cómo manejar su divinidad, y cómo hacerla más didáctica para los mortales en caso de necesitarla. Buscando más libros como este, encontré varios volúmenes diferentes. Magia mortal. Mago arcano. Magia mortal. Mago maestro. Magia mortal. Mago sabio. Magia mortal. Archimago. Quizás Morgana nos molestó en poner estos libros a disposición de otros dioses porque no les serían de ninguna utilidad excepto como referencia, ya que los dioses no podían usar magia que no estuviera relacionada con su deidad. Pero ella no se imaginaba que yo podría crear Internet y usar todo ese conocimiento para atraer a más personas para que se convirtieran en mis seguidores, ¿verdad? Fin del capítulo 5.